decirles algo. Dios nos ha llamado a todos, nos ha separado para Él, nos ha llamado. Pero ¿quiénes son los elegidos? Los elegidos son los que permanecen en el camino de la verdad, en el camino de la palabra de Dios, aman su palabra y hacen la voluntad de nuestro Dios que está en los cielos. Estos son los elegidos, aquellos que disponen su corazón para dejar las cosas de este mundo, buscando lo que Dios nos ofrece. Y lo que Dios nos ofrece es grande y maravilloso. Y todo está en las Escrituras. Por eso es importante aprender acerca de las Escrituras, porque ahí está todo lo que es expresado, la voluntad de Dios para todos los hombres, pero especialmente para sus elegidos, nosotros que hemos de perseverar hasta su venida. En Mateo capítulo 24, porque sé que hay uno o dos hermanos que siguen la lectura en la Biblia, en Mateo 24, del 29 al 31, dice así la palabra del Señor. Escuche, no se distraiga. E inmediatamente, después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Estas palabras las dijo el Señor Jesús poco antes de ser crucificado. Aquí Él habla de una tribulación que vendrá sobre el mundo. Quiero decirles que nosotros actualmente hemos entrado en esa tribulación. Y en la medida en que pasan los días, los meses, la tribulación se hará cada día más terrible para toda la humanidad. Nosotros hemos experimentado lo que es una pandemia hace 2 años, 3 años atrás. Mucha gente se murió y todavía hoy se está muriendo gente respecto a esta enfermedad. Hay terremotos por todos lados, hay guerra. Mira, aquí está la guerra de Rusia y Ucrania. Miles de personas muriendo, las ciudades siendo destruidas. Si usted se preguntara si los ucranianos están sufriendo y están en tribulación, claro que sí, porque sus casas están siendo destruidas y sus familiares muertos. Y no porque sean militares, porque se están bombardeando las ciudades. Hay maldad en el mundo. Si nosotros también vemos lo que está pasando con la familia, y en la familia vemos maldad en la sociedad. Todo esto es parte de la tribulación que nosotros estamos viviendo. Mucha gente perdiendo los empleos y viviendo al margen de la sociedad. Esto es parte de esta tribulación a la cual el Señor Jesucristo hace mención. Pero Él dice lo siguiente: e inmediatamente después de la tribulación, o sea que vendrá una tribulación, nosotros ya hemos entrado en esa tribulación, pero la situación se pondrá cada día más terrible. Se pondrán las cosas más pesadas para nosotros. Habrá hambre, habrá muertes, pero en cantidad en todo el mundo. Incluso se está esperando una guerra, la tercera guerra mundial, con lo que está sucediendo con Rusia, Ucrania, Rusia, Estados Unidos y la Unión Europea, que están apoyando a Ucrania, y los rusos están molestos con esto. Pero también se han levantado los chinos para contender contra los Estados Unidos, la gran potencia mundial. Ahora 2 grandes potencias se han unido para enfrentar a los Estados Unidos. Y según las Escrituras, según entendemos las Escrituras, habrá una guerra que destruirá gran parte de la humanidad. Gran parte de la humanidad será destruida a través de las guerras y del hambre que se producirá después de esta guerra. Nosotros estamos esperando, según entendemos en las Sagradas Escrituras, de que habrá una guerra nuclear que pronto se desatará sobre el mundo. Puede ser en este año 2023 o el próximo año 2024, pero posiblemente no pase del año 2025. Y gran parte de las naciones del mundo serán destruidas, sobre todo las naciones europeas, los Estados Unidos y Rusia, y gran parte de China también.
aquellas ciudades y aquellas naciones poderosas serán derribadas, serán destruidas y surgirá un nuevo orden mundial de los escombros que habrá en la humanidad. Y en medio de esa situación estaremos nosotros. Pero hay algo, nosotros estaremos confiando en nuestro Dios. Y en nosotros se va a cumplir lo que está declarado en la palabra de Dios, el Salmo 91. Que no tendremos terror de la mortandad que habrá a nuestro alrededor. Caerán a nuestra diestra 1000 y a nuestra siniestra 10.000, pero a nosotros no nos va a llegar, porque la gracia de Dios estará con nosotros. Pues bien, el Señor dice que inmediatamente después de esa tribulación, no va a pasar mucho tiempo, después de esa tribulación en que las naciones se estén destruyendo, inmediatamente, dice, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor. Y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Lo que entendemos nosotros a través de comprender las Escrituras, que esa conflagración nuclear que habrá va a afectar la atmósfera, que es la que protege a la Tierra de los meteoritos y de todos los cometas que pululan en el espacio. Al destruirse la atmósfera en gran manera, lo que ha de suceder es que entrarán los meteoritos y se verán como estrellas que están cayendo sobre el planeta. Pues bien, pero dice más, inmediatamente dice que el sol se va a oscurecer, no dará el resplandor del día, será como medianoche, y la luna también perderá su fulgor. La luna se tornará rojiza. Esta es una señal que el Señor nos da cuando dice, entonces, cuando esto suceda, entonces, inmediatamente después de la tribulación, entonces, dice la Escritura, aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Yo me voy con Cristo. Amén. Es cierto. En ese momento, cuando esto suceda, dice que aparecerá primero la señal del Hijo del Hombre en el cielo. ¿Qué señal? La Biblia no lo dice. Yo puedo entender. No significa que eso sea así. Que sea una cruz en el cielo, porque la cruz es la mayor señal que Dios nos ha dado a través de la muerte de Jesucristo, porque es por medio de la cruz que Dios ha hecho la paz entre Él y nosotros, sus hijos. Así que primero aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y cuando esta señal aparezca, la gente dice que comenzarán a lamentarse en todas las naciones, comenzarán a lamentarse porque han visto la señal en el cielo y súbitamente, cuando esta señal aparezca, verán con sus ojos, verán al Hijo del Hombre. ¿Quién es el Hijo del Hombre? El Hijo del Hombre es Jesucristo, el Hijo de Dios que se hizo carne y murió en la cruz del Calvario por nosotros. Y resucitó al tercer día. Dice que toda la gente lo verá. Primero la señal, después lo verán venir. Como dice la Escritura, verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y con gloria. Esto será maravilloso, grandioso. Dice que la gente se lamentará. ¿Pero por qué se lamentará la gente? La gente se lamentará porque han rechazado el evangelio de salvación, y en ese momento se acabó, ya no hay más salvación para la gente, sino una expectativa de juicio, que es lo que vamos a ver seguidamente. La gente se va a lamentar, pero nosotros, los hijos de Dios, no nos lamentaremos, sino que nos alegraremos cuando esto suceda, porque algo grandioso ha de suceder, y es lo que sigue diciendo la palabra de Dios. Y enviará, el Señor de las nubes enviará
Oh, gloria a Dios. Se me perdió el texto. Aquí está. Y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. Cuando el Señor aparezca en las nubes con poder y gloria, la gente se va a asustar y se va a lamentar, porque ya no habrá más tiempo para la salvación, ya no habrá más tiempo para el arrepentimiento. Pero nosotros que hemos recibido al Señor humildemente y sencillamente y hemos invocado el nombre de Jesucristo para perdón de nuestros pecados, nosotros nos vamos a alegrar. En cuanto la gente se lamentará, nosotros estaremos gozosos y contentos. ¿Por qué? Porque estaremos esperando que los ángeles vengan a levantarnos para estar en compañía de nuestro Señor Jesucristo. Aquí mismo hay una porción en la Escritura que quiero también compartir con usted. Esto está en Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículos 16 al 18. Dice así, refiriéndose al evento que ya les he mencionado, cuando Jesús aparezca en las nubes y envía a sus ángeles a recoger y a levantar a los escogidos de Dios, a los que creyeron en el mensaje de salvación, a los que creyeron en el poder que tiene el nombre de Jesucristo de Nazaret y que lavaron sus pecados en su sangre. Dice la Escritura lo siguiente: porque el Señor mismo, se está refiriendo al mismo evento, dice, porque el mismo Señor, refiriéndose al Señor Jesucristo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, aliéntense los unos a los otros con estas palabras. Antes de que este evento se dé, nosotros tenemos que alentarnos unos a los otros que falta poco para la venida de nuestro Señor Jesucristo en el aire, en las nubes, para recogernos a nosotros en el aire. Esto se conoce como el arrebatamiento de la iglesia. Seremos arrebatados, pero dice la Escritura que primeramente los muertos en Cristo resucitarán primero. Y hay una razón por la cual el Señor vendrá en las nubes y levantará a los muertos en Cristo. Todas aquellas personas que murieron creyendo en el Señor Jesucristo, amando su palabra y obedeciendo al Señor, acomodando sus vidas a la voluntad de Dios, aunque hayan muerto, ese día es el día de la resurrección, en la cual el Señor, con voz de mando, dará la orden por nombre, que cada uno de los que invocaron su nombre se levanten de la tumba y resucitarán con un cuerpo inmortal y serán levantados a los cielos. Y déjeme decirle algo: esto no será algo como que para que nadie se entere, como algunos enseñan, de que la venida de Jesús será como ladrón en la noche. Significa que vendrá calladito, hará lo que tiene que hacer y nadie se va a dar cuenta. Eso es una mala comprensión de la Escritura. Cuando la Escritura dice que vendrá como ladrón en la noche, que vendrá de una manera inesperada, cuando nadie lo espera. Por eso es que nosotros debemos siempre estar preparados, porque en cualquier momento el Señor vendrá en las nubes, aparecerá, levantará a los muertos e inmediatamente nos va a levantar a nosotros los que estamos vivos en ese momento, como dice esta parte de la Escritura. Dice: con voz de mando descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Primero la resurrección de los muertos en Cristo.
serán levantados ellos a los cielos, e inmediatamente nosotros los que estamos vivos vamos no a morir, nosotros no vamos a morir, vamos a ser transformados en un parpadear de ojos, seremos transformados de este cuerpo mortal a un cuerpo inmortal, porque es el llamado de Dios Padre a sus hijos nosotros, para que participemos por toda la eternidad delante de su presencia. Esa es la vida eterna que hemos de recibir, justamente porque hemos creído y hemos puesto nuestra confianza en Jesucristo. Pues bien, de aquí pasamos a Apocalipsis capítulo 6, y aquí viene lo que es una revelación del entendimiento de la palabra de Dios, de cuándo se dará ese arrebatamiento, cuándo se dará ese levantamiento de los muertos, de la resurrección de los muertos y el levantamiento de la iglesia que esté viva, que es casi que simultánea. ¿Cuándo se dará ese momento? La Escritura nos dice cuándo se dará ese momento. En Apocalipsis capítulo 6, el versículo 12 en adelante, del 12 al 17, ahí está revelado el momento en que sucederá la resurrección de los muertos y el levantamiento de los escogidos de Dios, que seremos levantados por los ángeles, porque quienes nos van a levantar son los ángeles, porque el Señor mismo enviará a sus ángeles a que nos levanten al cielo para que estemos continuamente y eternamente en la presencia del Señor Jesucristo. Amén. Dice así: cuando Dios Padre le da a Juan el apóstol las revelaciones de las cosas que habrían de suceder en los últimos tiempos, él ve a Jesucristo como el Cordero de Dios, quien es el único digno de abrir los sellos que estaban cerrados y que nadie podía entender. Y el Señor Jesucristo comienza a abrir los sellos. El primer sello que él abre es un caballo, ve un caballo blanco galopando, y el jinete llevaba un arco en su mano. Ese jinete blanco significa lo que es la creación de la nación de Israel en 1948. En esa época, 1948, se inicia el tiempo del fin. No los postreros días, sino el tiempo del fin. No pasarían más de 80 años desde la creación de Israel hasta que todas las cosas fuesen cumplidas. Pues bien, él ve un segundo caballo, es un caballo rojo, que significa que el caballo que quita la paz de la tierra. ¿De qué tierra se está refiriendo? De la tierra de Israel. Pues Israel desde 1948 no ha conocido la paz, han estado en guerra continua, y esto los ha llevado a desarrollar un ejército formidable, porque está rodeado de enemigos que quieren destruirles. Por eso es que la nación de Israel se ha hecho poderosa militarmente, porque ha perdido la paz, y esto significa justamente este caballo rojo. El tercer caballo que él ve es un caballo negro que tiene una balanza en la mano. Es una balanza comercial, y esto nos habla a nosotros de lo que es la instauración del nuevo orden económico mundial que empezó en 1952. Desde ahí, todas las naciones dependen de un organismo internacional para lo que es el comercio mundial, y manipulan todo lo referente a la producción en la humanidad. Por eso es que el Señor permite que Juan el apóstol vea estas cosas para que entendamos los tiempos que estamos nosotros viviendo. El cuarto caballo que ve Juan el apóstol es un caballo amarillo, y quien lo está montando es la muerte. ¿Qué significa este caballo amarillo? Que habrá un tiempo que estamos nosotros viviendo ahora, que mucha gente comenzará, millones de personas comenzarán a morir por pestes y enfermedades, por guerras,
por hambre y por las fieras de la tierra. Esto está sucediendo hoy en día, ha empezado a suceder en el cuarto caballo. Pero yo quiero hablarles del sexto sello. El cuarto sello es el caballo amarillo. Quiero hablarles del sexto sello. Dice así, en Apocalipsis, el capítulo 6, 12 al 17. Miré cuando abrió el sexto sello. Y aquí hubo un gran terremoto y el sol se puso negro como tela de silicio y la luna se volvió toda como sangre. Y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. El cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Y los reyes de la tierra y los grandes ricos, los capitanes, los poderosos y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas: caigan sobre nosotros y escóndenos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? Este pasaje es el mismo que leímos, el primer pasaje que leímos. Cuando Jesús venga en las nubes, el sol se va a oscurecer y la luna se tornará como en sangre. Y la gente tendrá miedo y terror porque verán al Señor viniendo en las nubes. Aquí detalla más qué es lo que sucederá con los poderosos y con los débiles. Todos aquellos que rechazaron la gracia de Dios buscarán esconderse de la presencia del Hijo de Dios, del Cordero que viene. Y es más, ellos dicen algo, porque son personas que escucharon el Evangelio y lo rechazaron. Ellos conocen acerca de la ira de Dios, que la ira de Dios será derramada sobre las naciones, porque hay un día que Dios ha establecido para derramar de su ira sobre las naciones. ¿Por qué ha de derramar su ira sobre las naciones? Porque las naciones rechazaron la gracia de Dios, que fue justamente y es la salvación mediante la fe en Jesucristo. Aquí quiero decirles lo siguiente: cuando el Señor Jesús vino a la tierra, escúcheme con mucha atención, Dios no derrama su ira dos veces sobre un mismo pueblo. No lo hace. Él lo hace en una sola ocasión. Aquí, cuando Él venga, la gente dirá: sálvanos de la ira del Cordero. Y se buscarán esconder debajo de la tierra, debajo de las piedras, debajo de los montes, pero no podrán esconderse de la ira de Dios, porque ese es el momento en que Dios ha determinado derramar su ira sobre las naciones que rechazaron la gracia de Dios. Pero ya Dios había derramado su ira en una primera ocasión. ¿Por qué derramará Dios su ira sobre las naciones? A causa del pecado. Las naciones no quisieron lavar sus pecados en la sangre del Cordero, pero Dios ya derramó su ira sobre el pecado. Y esto quiero decirles en lo que dice la palabra de Dios en 2 de Corintios, el capítulo 5, el versículo 21. Escúcheme con atención. Dice así la palabra de Dios: al que no conoció pecado, refiriéndose a Jesús, el Hijo de Dios, al que no conoció pecado, porque Él era sin pecado y sin mancha, era perfecto. Dice la Escritura: al que no conoció pecado, refiriéndose a Jesús de Nazaret, dice: por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Escuche con atención esto. Jesús fue hecho pecado por nosotros en la cruz del Calvario. Cuando Él está en la cruz colgado, Dios lo hace pecado.
lo transforma en el pecado de todos nosotros. Por eso es que Dios puede descargar por primera vez su ira sobre el pecado. Pero como Él no quiere descargar sobre nosotros su ira, por eso tomó nuestros pecados y los puso sobre Jesús, su Hijo. Finalmente, y para terminar esta breve enseñanza, quiero que vayamos a Mateo capítulo 27, versículo 46, que es el momento en que Jesús es hecho pecado en la cruz del Calvario. Él está colgando en la cruz desde las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Estuvo Él colgando en la cruz. Pero a las 12 del día, en la misericordia de Dios, Dios envió tinieblas sobre la tierra. Y hubo una razón por la cual Dios envió tinieblas sobre la tierra. Y la razón fue que en ese momento, desde las 12 del día hasta las 3 de la tarde, Jesús estaba cargando, comenzó a cargar el pecado de toda la humanidad. Él se fue tornando en el pecado del hombre. Siendo el Hijo de Dios, Dios lo transformó en pecado. Esto lo transformó a Él totalmente, lo desfiguró, porque el pecado desfigura, el pecado afea al hombre. Pero este era el Hijo de Dios, el perfecto Hijo de Dios. Pero Dios así lo determinó, de que Él llevase sobre sí todo el peso de nuestro pecado. Por eso es que las tinieblas cubrieron esa tierra en ese tiempo. Finalmente dice, cerca de las 3 de la tarde, Jesús clamó a gran voz, diciendo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Jesús, el Hijo de Dios, jamás había perdido la comunión con el Padre. Siempre estuvo estrechamente ligado con el Padre. Pero en ese momento, al Dios Padre hacerle pecado, ya Dios no lo estaba viendo como su Hijo. Estaba viendo, era el pecado de la humanidad. Y por eso fue que Dios el Padre pudo descargar su ira sobre el pecado. No sobre su Hijo, sino sobre el pecado. Porque el Padre lo convirtió a Él en el pecado de todos nosotros. Bendito y alabado sea su nombre. Termino con esto. Hace muchos años, cuando yo entendí esta palabra y la comprendí en toda su magnitud, yo me dije, yo no puedo usar un crucifijo, ni tampoco adorarlo, porque el crucifijo es y simboliza el pecado de todos nosotros. Porque en ese momento no era el Hijo de Dios, era el pecado de todos nosotros. Y por eso fue que Dios pudo derramar su ira sobre Jesucristo. Y Él murió y entregó su espíritu. Así que, mi amado hermano, usted que está congregado aquí en este lugar, dele gracias al Señor de que por la misericordia de Dios Él le ha dado entendimiento y usted se ha escapado de la ira de Dios. Por eso es que Dios va a levantar a sus muertos primero y después a nosotros, porque Él no va a derramar 2 veces su ira sobre nosotros. Y para poder derramar la ira sobre las naciones, tiene que levantar a los que murieron en Cristo, porque ni siquiera sus cuerpos muertos puedan experimentar la ira de Dios por segunda vez, cuando sea derramada, cuando Cristo venga a levantar su iglesia. Incline su rostro y vamos a orar, dándole gracias al Señor por este tiempo, dándole gracias al Señor porque Él